Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Muy bien, sí, señor. Qué bueno que estén por acá. Bueno, chévere que los hayan invitado a esta reunión. Y hay que entender unos conceptos. Ya entendidos esos conceptos, podemos enfocar bien nuestras vidas para que tengamos éxito en la vida y en muchas áreas de nuestra vida. Tener ese pasaporte. Entonces, hay una historia bien interesante que yo cuando la escuché realmente cambió mi vida antes y después de haber escuchado esa historia. Y pues siempre me gustaría compartirla con otras personas. Y en este momento pues me gustaría compartirla con ustedes. ¿Me dejan compartir esa historia con ustedes? Claro, No más porque me lo piden, entonces se las voy a dar. Entonces, ahí está la historia una parte de finanzas bien interesante, donde podemos entender las finanzas. Entonces, esta es una muy bella historia, muy bonita, muy linda, en la cual habían dos amigos en un pueblo hace mucho tiempo, y era un pueblo que estaba creciendo, pero no tenía acueducto, y los dos amigos compartían mucho. Eran jóvenes, tenían una visión grande, tenían ambiciones, tenían sueños, querían cosas grandes para su vida y soñaban cosas grandes. Y los dos decían, tenemos que hacer algo grande en esta vida, somos jóvenes, tenemos que enfocarnos, tenemos que lograr nuestros sueños. Y los dos andaban para un lado y para el otro. Era Bruno y Pablo. En un momento había en ese momento en el pueblo muchas ocupaciones de mucha gente, pero no había un acueducto, no había pues agua. El agua no llegaba realmente a las casas o no llegaba al pueblo, la gente tenía que ir muy lejos hacia las montañas, conseguir su propia agua, llevarla hasta el pueblo, ¿cierto? Y que cada uno pues satisfaciera sus necesidades. Sin embargo, ¿qué sucedió? El pueblo fue creciendo, habían muchas más ocupaciones en el pueblo, la gente estaba ocupada y lo estamos perdiendo mucho tiempo, y ya se estaba formando un conjunto de familias muy grande, ya había un alcalde, ya había alguien que los dirigía. Ellos ya empezaron a pagar impuestos y dijeron al alcalde, necesitamos que nos ayude con el agua porque pues queremos avanzar en este pueblo. Y pues el alcalde dijo, no, pues vamos a hacer una licitación dentro de los del mismo pueblo para ver si resolvemos este problema. Sí, entonces llegaron y dijeron, necesitamos gente para que pues nos traiga el agua hasta acá. Y llegaron estos dos muchachos, esta es la oportunidad que tenemos para hacer dinero. Necesitamos traer el agua al pueblo y nosotros somos jóvenes, podemos hacerlo, hay que traer el agua, no sé cómo hacerlo, pero lo hacemos, lo traemos. Y la primera idea fue traerlo en baldes, ¿cierto? El todo es que se presentaron estos dos muchachos y dijimos, queremos trabajar, porque querían cumplir sus sueños, querían obtener dinero. Y cada uno de ellos empezó a trabajar. Todos dos empezaron con baldes y fueron hasta la loma, a donde había agua, en la fuente de agua, y la traían hasta el pueblo. En el pueblo habían dos pozos y cada uno llenaba dos pozos de agua y con eso suplían las necesidades de este pueblo. Y todos los días estaban con sus cubetas de agua acarreándola desde muy de la madrugada hasta tarde, y cada uno llenaba un pozo y con eso suplían las necesidades del pueblo. Pasaron un mes y al pasar un mes todos dijeron, pues nos está yendo bien, ya podemos tener platica, estamos haciendo las cosas bien. Y Bruno dice, no, pero yo, la verdad, nosotros aquí donde estamos viviendo, de la parte del pueblo es como estrato, bueno, pobre, por decirlo así, pero hay gente que en el pueblo vive en una zona más elegante, en estrato medio, y los que están en estrato algo, pero yo ya tengo plata para tener ahí pues una casita ahí en el sector estrato medio. Y Bruno llegó y dijo, no, a mí me alcanza la plata, y a ti también, Pablo, deberíamos irnos para allá. Pero no, llegó y dijo Pablo, no, espérate, lo que pasa es que yo quiero ahorrar plata porque pues también tengo proyectos con esto, porque tú sabes que tenemos que hacerla en grande y es mejor, espera, si estoy ahorrando. No, yo tengo plata de una vez, yo me paso de allí. ¡Pum! Arrendó entonces en el sector estrato medio y se fue para allá. Ahí Pablo sí llegó y dijo más honrado, dije, no, a mí me sobra platica, pero lo voy a ahorrar porque pues necesito utilizarla para proyectos, ¿cierto? Para algo debe funcionar esto. Entonces, que pasado el tiempo, a Pablo se le ocurre la idea, se la comparte a Bruno y le dice, hey, podemos hacer algo bien interesante porque yo ya estoy cansado de estar acarreando agua para acá y para arriba, podemos hacer un acueducto, nos llevará tiempo, pero lo construimos y si lo logramos hacer, el acueducto llegaría el agua automáticamente acá al pueblo. Y no sé qué, y Bruno dijo, no, pero eso se tardaría 4 o 5 años. Yo no hago eso. Entonces, además yo ya tengo gastos acá y yo no tengo plata ni para invertir en eso. Pues como Pablo sí tenía platica ahorrada, llegó y empezó a invertir de pronto en unos tubos y cositas y dijo, no, yo voy a hacer mi acueducto.
Pero resulta y pasa que Bruno dijo, no, pero yo soy también ambicioso, yo también puedo hacer grandes cosas y ya quiero estar allá donde están el sector de los estrato alto. Y puedo tener un arriendo allá, inclusive si tengo más ingresos, puedo hasta conseguir una casa allá, un crédito y conseguir casa allá. Y resulta y pasa que Bruno dijo, si los baldes que tengo llevan esta cantidad de agua, los puedo duplicar, ser más grandes y traer más agua. Y llenar no solo un pozo, sino dos y me pagan más. Y efectivamente se consiguió baldes más grandes y empezó a carrearlos para arriba y para abajo y estaba ganando más plata que Pablo. ¿Sí? Yo sí estoy ganando más. Y ya consiguió crédito. Y el crédito le dio para la casa en estrato alto y empezó en estrato alto a llevar. Ahora ya llegué. Pero Pablo le decía, sí, pero pues te dan un crédito, pero tienes que pagar 2, 3, 4 veces más esa casa. No importa, yo quiero vivir ya, aquí, el ahora, porque mis metas las logro ya. Bueno, está bien. Pero ¿y usted qué está haciendo? Usted no es bobear ahí después de que está acá trabajando acá, usted se va por la noche, ya no lo vemos el fin de semana, que trabajando en ese acueducto. Y entonces Bruno se consiguió otros amigos y le contó lo que estaba haciendo Pablo y todos en el pueblo, los que estaban ahí, los jóvenes, y ¡ay! El hombre acueducto, y se burlaban de él porque pues lo veían que estaba en estrato bajo, que no tenía ingresos, así los ingresos para estar haciendo lo que estaba haciendo Bruno, y ya salía con otros amigos, que compartía, que gastaba, que se le veía la prosperidad. Ese muchacho es ejemplo para nosotros. Y bueno, se burlaban de Pablo. Pero al cabo del tiempo pasaron 2 años. Y al cabo de 2 años, pues Bruno ya estaba como cansado de estar llevando esos baldes tan grandes y acarrearlos y llevarlos, y ya estaba perjudicando algo en la salud, algo en el cuerpo. Mientras que Pablo fue extendiendo su tubería, hasta que llegó al pueblo y ya llegaba con la tubería y dijo, listo, ya estamos casi terminando. Cuando llega, tiene la posibilidad de poner a funcionar esa tubería que puso ahí y llenó los pozos. Habían como 8 pozos más y empezó a llenar los pozos porque la población había crecido más y había más demanda de agua. Y no importaba, él abría su grifo y llenaba los pozos de agua y ¡wow! Todo ese mundo de agua y ya pues Bruno tenía que seguir acarreando agua, pero ya no, las fuerzas no le daban y ya no estaba haciendo lo mismo, ya le tocó disminuir a los baldes, ir cargando, pero pues le pagaban menos por lo que cargaba, pero también hacía algo. Y resulta y pasa que a Bruno le dijeron, bueno, usted de su casa no ha podido pagar, estrato alto, le quitaron la casa, le quitaron sus comodidades, ya casi no podía trabajar, se fue como que todo se le estaba yendo en contra de todo lo que hizo, y el otro empezó a ganar un sinnúmero de dinero, de plata fácil, rápidamente, porque construyó un acueducto a través del tiempo. Y eso fue impresionante, porque no solo construyó un acueducto en ese pueblo, sino en otro, y se convirtió en el hombre más rico de la región construyendo acueductos. Y lo único que tenía que hacer era abrir el grifo pues para que llenara los tanques de agua en los pueblos. Entonces es impresionante cómo a mí me cambió la vida esta historia, porque yo cuando la escuché yo dije, bueno, ¿estoy acarreando baldes o estoy generando un acueducto? Bueno, ¿estoy acarreando baldes o estoy generando un acueducto? Un activo para mi vida. Y me doy cuenta que no, que yo estaba acarreando baldes. Estaba empleado acarreando baldes y pues simplemente trabajaba, ganaba, gastaba, pero no ahorraba, no construía nada y el tiempo iba a pasar. Y yo dije, no, y más que estaba trabajando en una empresa de pensiones, ¿cierto? Muy reconocida acá en el país, y yo sabía que los que estaban arriba me decían que pues aquí casi nadie se va a pensionar, la verdad. Aquí todo el mundo pues se le descuenta, pero de aquí vayas a pensionarse, pues muy seguramente no lo va a lograr. Entonces yo dije, no, tengo que hacer un plan B porque esto no va a funcionar, yo mismo tengo que crear mi sistema, tengo que crear una fuente de ingresos, un acueducto, algo para hacerlo. Y en ese tiempo pues lo único que uno tenía que era, llegué y dije, no, pues un edificio de apartamentos, construirlo, ¿cierto? Un edificio así como este, lleno de oficinas, si hay 20 oficinas y cada una las alquilo a $1,000 cada una, pues ¿cuánto no me daría? ¡Wow! Pero pues ¿qué tiene la cantidad para hacer un edificio, cierto? O sea, para mandarlo a construir, porque el que lo manda a construir, chévere, con obreros y todo esto, dura 2, 3 años la obra, la construye, todo esto, pero pues se necesitan muchos ingresos. Entonces la gente tiene el paradigma de que para construir un acueducto necesita mucho dinero. Entonces ahí es donde uno dice, una oportunidad donde la gran mayoría de las personas que estén empleadas puedan tener la posibilidad de construir un acueducto, ¿cierto? De forma sencilla, fácil, en tu tiempo libre, con bajos ingresos, construyendo una red, donde nos enseñan a hacer la red, ¿cierto? Hay una posibilidad muy grande, porque la riqueza está en ¿qué?
en generar activos. Los ricos generan activos, los ricos generan sistemas que produzcan más dinero o el dinero que llegue a tener más dinero, ¿cierto? Es invertir el dinero. Pero resulta y pasa que la gran mayoría de gente está enfocada de pronto en trabajar para ganar y para gastar. Entonces podemos ver de pronto las conclusiones acá de la parábola, donde está Pablo y donde está Bruno. Los dos tenían ambiciones, ¿cierto? Uno y el otro tenían ambiciones. Segundo, uno tenía dinero, a los dos les sobraba, pero uno lo quería ahorrar para invertir. El otro tenía el pensamiento de ¿qué? Gastar. Yo quiero el aquí y el ahora, ¿cierto? De gastar. Entonces, uno mientras estaba invirtiendo en cosas que para futuro le fueran dando o generando más ingresos, el otro estaba gastando porque quería el aquí y el ahora. Y entonces la gran mayoría de personas sufre del yo quiero el aquí y el ahora, esa ansiedad por tener las cosas ya y no para después. Mientras que Pablo tenía la capacidad de aguantarse las ganas, ¿cierto? De no tener esa ansiedad tan presente y decir y pensar en el futuro. La gente está pensando muy en el ahora y qué bueno estar disfrutando del presente, pero nunca se proyecta para el futuro. Entonces aquí hay algo importante, dos clases de pensamiento y en este momento tú tienes que llegar a la conclusión, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy acarreando baldes o estoy construyendo un acueducto? Porque al final de la vida, los que están acarreando baldes, hasta lo que tienen, se lo van a quitar. ¿Sí? Porque ya dejó de tener ingresos, ya dejó de tener la posibilidad de tener poder adquisitivo, entonces ya no vales, y si ya no vales, no has hecho nada y te quedas sin nada. Entonces, hoy necesitamos crear activos, crear esa potencia de decir un sistema que trabaje para nosotros. Entonces, un activo es como un árbol, ¿cierto? Que produce frutos, pero la gente está buscando los frutos, y los frutos es como el dinero, ¿sí? Hay un árbol, ese es el activo, produce frutos, es como el dinero, pero la gente todos los días está buscando el dinero, pero nunca se ponen a pensar, oiga, y si yo me pusiera a plantar un árbol, pero ay, hasta que crezca ese árbol, no, es mejor el fruto y me lo como. En cambio, el rico, la personalidad o la persona que es próspera, empieza a tener árboles, a plantar árboles. Conclusiones, no seas como Bruno. Solo pensar en acarrear baldes. Solo pensó en el ahora y no en el futuro. La triste realidad es que ningún gobierno hoy en día puede garantizar que recibirás una pensión así hayas trabajado para obtenerla. ¿Quién cree hoy en las promesas de políticos? No seas como Bruno, que al final de su vida no pudo seguir trabajando porque físicamente ya no podía y lo perdió todo. Sigue el ejemplo de Pablo. Trabajó poco a poco para construir un acueducto. Piensa en tu futuro y el de tu familia. Crea tu propia pensión. Planea tu propia jubilación. Crea activos. Planta árboles. Desarrolla redes. Haz que tu dinero trabaje duro para ti. Gana residuales. Gana dividendos. Los sabios tienen riqueza y lujo, pero los tontos gastan lo que reciben. Proverbios 21:20. Felicitaciones por estar acá, por estar así tan dispuestos de estar escuchando esta información y un muy fuerte aplauso para ustedes.